Bueno, vamos a dar inicio a la cuarta sesión de esta tarde con el tema globalización y comercio. Esta sesión será moderada por el doctor Randall Arce, que en breve voy a presentar, y quien presentará a nuestros panelistas, que son el doctor William Alirio Martínez, el máster Samuel Moreno Peralta y el máster Evelio Ruano Padilla. Quien la moderará nuestra mesa esta vez será el máster en Economía, Convención en Crecimiento Económico y Economía Internacional de la Universidad de Chile. Además es investigador y docente del Centro Internacional de Política Económica desde el año 99 y ha tenido a su cargo los programas de posgrado del CIMPE y de Economía del Desarrollo de la Escuela de Economía. Es el doctor Randall Arce. Adelante. Gracias, Daniela, por la presentación y gracias a todos por estar acá en este momento. Es muy grato realmente poder compartir con ustedes, egresados de la maestría en política económica y participantes de una u otra forma de diversos programas del CIMPE, y tener la oportunidad de escuchar ahora a los tres ponentes que nos van a colaborar con una visión sobre temas relacionados con el comercio internacional y la globalización y el desarrollo. Entonces, de cara a esta breve introducción, tenemos en la mesa en este momento al doctor William Alirio Martínez, de nacionalidad salvadoreña, que es economista en el Banco Central de Reserva de El Salvador, docente de la maestría en Economía del Desarrollo y la maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador. Su área de especialización es Banca Central, Política Económica y Políticas Públicas. Entonces, con él vamos a estar dando un primer vistazo a temas relevantes. En segundo lugar, también tenemos a don Samuel Alberto Moreno Peralta, que es consultor en negociaciones comerciales internacionales, afiliación institucional en la Universidad de Panamá, y su área de especialización es en comercio internacional, política pública y derecho de propiedad intelectual. Y en el caso de el máster Evelio Ruano Padilla, es decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, eh, y tiene la afiliación directa en la Universidad Politécnica de El Salvador, y sus áreas de trabajo se relacionan con política económica para el desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva lógica, entonces tendríamos presentaciones por 15, 20 minutos de parte de cada uno de ustedes para avanzar en estos temas en particular, que nos puedan dar una perspectiva concreta de hacia dónde se enrumban cada una de las áreas de trabajo que ustedes desarrollan. Y en específico vamos a tener a William Alirio presentándonos sobre la integración regional de las repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador entre 1991 y 2015, una perspectiva desde el intergubernamentalismo liberal. Entonces, don William, es el espacio para usted. Muy buenas tardes, de verdad que es un gusto estar aquí, muy alegre. Agradezco la invitación que nos hizo el SIMPE y pues toda, para nosotros, para mí particularmente, es una experiencia bastante bonita. Decía el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre que el hombre es lo que hace él de lo que hicieron común. Y básicamente el SIMPE fue parte esencial en mi formación profesional, el DAD también. Y entonces me siento en casa y espero que lo que vamos a hablar ahora pues sea también de interés de ustedes. Algunas advertencias no se va a mirar muy bien porque la letra va a ser muy chiquita. Si en algún momento le digo a la señora que le haga zoom, le voy a agradecer para que se vea algo. Vamos a saltarnos algunas cosas, vamos a suponer que aquí ya todos sabemos de historia centroamericana para que fluya más rápido este tema. Y me voy a saltar algunas cosas. Solo le interesan a los estados. Ya no interesa si negocio con Guatemala, Honduras o El Salvador.
es los estados por sí solos, negociando con otros, con agentes externos. Y aquí lo que decía era, mire, viene la inserción en la globalización, que es la apertura y liberalización, apertura para crear o firmar tratados comerciales, acceder a nuevos mercados, desregularizar la economía, llamar o atraer inversiones, abrir los mercados de capitales, el turismo, el flujo de capital y la inserción en las cadenas de valor. Ese fue todo el eje de la política económica de esos años. Y aquí hay un ejemplo de eso. Solo vean, ojalá que se compartan las presentaciones, pero la liberalización económica se puede establecer en todos los tratados y en lo que se negoció. Ahí están. Está el CAN, el Triángulo Norte, con República Dominicana, con Chile, el CAFTA y el capítulo 4 con la Unión Europea. Decir, ahí está. Este sí sale. La interdependencia económica es clave para entender por qué los estados eligen. Y aquí está un ejemplo de cómo lo hacen. Son 4 índices, hay 2 índices que se calculan a nivel internacional, que es este, el CAOPEN, que es la apertura de la cuenta de capital, y el índice Lehman-Ferretti, que es de la globalización financiera. Ustedes pueden ver cómo Panamá tiene una alta globalización financiera porque Panamá es un centro financiero internacional. No así Nicaragua. No así Nicaragua. Pero piense que bien que Nicaragua también tiene pues, esa mayor globalización. También en la apertura de la cuenta de capital es muy importante porque esto es la moda neoliberal, ¿verdad? Liberemos todos los mercados de capital. Usted puede sacar o meter dinero como quiera, sin ningún control. Pues sucedió que buena parte lo hizo, otros lo hicieron medianamente. Y también hay dos índices Google Lloyd. Uno para ver comercio y uno para ver finanzas. ¿Qué son los índices Google Lloyd? Son para establecer patrones comerciales, ¿verdad? Y estamos estableciendo patrones comerciales en los cuales existen indicios de comercio que puede ser intraindustrial o interindustrial. Ya más o menos sabemos qué pasa si son intra, ¿verdad? Café y café. Comerciamos café y café. Inter, café y televisores, ¿no? Café y televisores. Ustedes pueden ver, nuestros países están en una línea, pues, es de ese tipo. Ahora, ¿por qué es importante que esta gente negocie? Pues ahí está, la interdependencia económica que les obliga a convivir. Por eso sigue existiendo la SIECA, el COMIECO y lo que hay ahí. Luego, ya voy a terminar, pero ahí me regalo un par de minutos porque no se ve nada. Aquí había un cuadro muy hermoso aquí en el cual explicaba cómo las preferencias nacionales se convertían en acuerdos y cómo se convertían en organizaciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Este es el protocolo de Guatemala y esto es lo económico. Y este es el protocolo de Tegucigalpa, que es lo político. Aquí incluso está la Comisión de Seguridad. Nadie ha escuchado hablar de la Comisión de Seguridad Nacional de Centroamérica. Sí, ¿verdad? Ahí está uno. O sea, y cosas interesantes. Bueno, ¿qué más? Esa es la explicación del enfoque. Esta es la explicación también, qué barbaridad. Esta es la explicación de los 3 países, que básicamente es lo mismo. Comenzamos con sus preferencias y aquí hay un camino que me dice, ¿qué voy a elegir? ¿Voy a elegir temas geopolíticos o temas económicos? Han elegido temas económicos. Pero ojo, no concuerdan en todos los temas. ¿Por qué? Porque ellos actúan de forma parcial. No hacen juegos cooperativos. No es el dilema del prisionero que trata de negociar algo. No, ellos solos individualmente hacen cosas que creen que les pueden resolver. Y ahí está el problema actual de cómo actúan los estados en Centroamérica y que no creo que se quite. También aplica para Guatemala y para Honduras y El Salvador. Pero ojo, las preferencias nacionales son distintas. Aquí no lo logramos ver, pero en el caso de Guatemala su preferencia fue la pacificación y la democratización. Eso fue su punto de anclaje para comenzar a cambiar. Distinto fue para Honduras, porque Honduras no tuvo guerra, pero sí tuvo una dictadura.
sí tuvo otros mecanismos. Y ellos tenían que entrar incluso a el proceso de pacificación, porque recuérdense que Honduras fue un actor geopolítico en la guerra contra insurgente contra Nicaragua y El Salvador. También El Salvador sí estaba en guerra, necesitaba pacificarse, entonces también se dio. Todos se dieron y pues, aquí sí ya vamos a ir concluyendo. Perdón, ahí las disculpas del caso. Los conductores históricos de la integración han sido estos. Estas han sido aspiraciones en algunos casos, pero lo que nos demuestra es que estos conductores históricos han jugado entre la cooperación y el conflicto. Y generalmente, por ejemplo, cuando se quebró el sistema de integración, se debió a que, creo que aquí cuenta la historia, que se reunieron todos los países, trataron de articular el modus operandi, que fue aquí en San José, cerca del Banco Central, y no lograron ponerse de acuerdo. Dice uno de los que estuvo en la reunión que ya se habían puesto de acuerdo previamente y dijeron, vamos a firmar lo que habíamos acordado de restablecer todo. Vino un embajador y dijo, lo siento, no traje mi pluma. Fracasaron las negociaciones. Imagínense. Pero sucedieron y ahí están, ahí están. Ahora, ¿cuáles son los conductores actuales? La pacificación, la desmilitarización, la democratización de los países de la región dentro de la tercera ola democratizadora. Esto es muy importante porque se dio al patrón de la democracia, jugó o se estableció de forma formal, por ponerlo así. A mí me contaba un politólogo que en el caso de Panamá, después de la invasión, vinieron personas, grupos, a estudiar un poco la democracia de Costa Rica para llevarse modelos y tratar de implementarlos allá. Creo que lo hicieron bien. Reactivación y reestructuración de la integración. Luego de ese periodo viene otro, que es el actual, desarrollo hacia afuera, regionalismo abierto. Ojo que aquí he dejado todas las teorías, porque aquí en Costa Rica se lee de una manera. Ayer lo escuchamos con los exministros y con el presidente del Banco Central, el expresidente. Se lee de una manera. Pero en El Salvador está claro que fue neoliberalismo a rajatabla. Es decir, así se hace. Apertura económica, privatización, liberalización, inserción unilateral en la globalización, que creo que ahí todos los países de Centroamérica son espectaculares. Vamos a negociar un tratado comercial. No, no importa. Antes de eso, yo te voy a rebajar todos los aranceles. No negoció nada. De un solo los bajó unilateralmente. Lo hizo Guatemala, Honduras, El Salvador. Somos bonitos para eso. Deconstruimos el mercado común profundo. Ahora lo que tenemos es una zona de libre comercio. Y digan lo que digan, eso es. ¿Por qué? Porque eso es. Ahí está la teoría que dice, mire, hasta ahí han llegado, no han llegado nada más. Y entonces solo se han enfocado en qué? Facilitación del comercio y una agenda regional mínima de 5 puntos, que es la que le han dado vuelta durante estos últimos 10 años. Y quizás solo para terminar, decir que, bueno, decir lo siguiente, esta investigación lo que busca es hacer, además de entender el problema, busca también poner un punto de reflexión a lo que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque si las preferencias nacionales de aquella época eran pacificarse, democratizarse, ahora, ¿cuáles son las preferencias de los estados? ¿Es la democracia? Ya vimos que algunos trabajos que no. ¿Es la pacificación? Pues sí, pero entendida como la pacificación de los muertos, ¿verdad? O de los que están en la cárcel. ¿Es la democratización de la región? No. El CIECA, por ejemplo, perdón, el SICA, no ha elegido a su secretario general. ¿Por qué? Porque en el proceso en el que están le toca a Nicaragua y las negociaciones han fallado. Entonces, lo que nos dice esto es que van a volver a cambiar las preferencias, ¿verdad? Están cambiando las preferencias y nos venimos ahora en un escenario geopolítico. Geopolítico.
Ya no es la Guerra Fría, ya no es el enfrentamiento entre el bloque comunista y los no comunistas, sino que ahora es otra cosa. Y por ahí van los estados, dónde vivimos y dónde actuamos. Gracias. Le agradecemos a William por su presentación. Sabemos que cuando se repartan la presentación nos va a permitir ver un poco la información que quedó invisibilizada por la transparencia de algunos elementos, pero William nos ilustra con su análisis profundo que era típico durante su desarrollo como estudiante en la maestría de política económica, en su momento en el 2014 siendo estudiante y cuando yo lo estaba trazando con la lectura de la tesis como lector, su pie de página, su firma personal decía, la batalla de las ideas comienza como un grano de mostaza, un grano de maíz, una gota de petróleo, una hoja de coca y una gota de sudor. William Alirio Martínez. Su análisis ha sido tradicionalmente de esa envergadura y en junio de 2014 esa era la firma en el pie de página que él tenía. Entonces, gracias a William y ahora tendríamos un espacio más para reflexionar sobre algunos elementos complementarios. Pasamos ahora a escuchar a Samuel Alberto Moreno Peralta. Y en este caso en particular vamos a entrar a efectos de los tratados de promoción comercial entre los retos emergentes del sector arrocero de la región centroamericana y Panamá. Y aquí resaltar dos elementos que nos sirvan de referencia. Don Samuel ha sido partícipe directo de procesos de negociación comercial por muchos años, entonces sabe desde adentro cómo estos procesos se desarrollan, caminan los juegos que hay de balances de poder para esas negociaciones, pero también ha sido director del área de estadística en Panamá. Entonces tiene esa posibilidad de brindarnos ahora una perspectiva amplia de estos procesos para un sector como el arrocero, que ni qué decir, en el caso costarricense son altamente relevantes y como él nos ilustrará, es un tema de plena atención para todos los países del área. Adelante, don Samuel. Gracias, Randall. Ojalá los papelitos aquí no se pierdan, ¿no? Los números. Bueno, yo espero que el café haya hecho efecto porque nos ha tocado allá en Panamá, decimos, es cuando se recogen los bates, ya se terminó el partido. Voy a tratar de resumir brevemente nuestra participación, no sin antes felicitar el cumpleaños del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible y también agradecer la invitación. Aquí tengo un profesor, Gerardo Jiménez fue profesor mío de la sexta promoción, así que se pueden imaginar, por ahí yo escuchaba la 18, la 12, bueno, estamos en el primer quintil de la maestría. Miren, lo que yo les voy a presentar, y como bien decía Randall, pues yo he estado siempre vinculado al comercio internacional en las negociaciones, en el tema de la data, pero fui invitado por la Universidad de Panamá a realizar una investigación para medir los impactos de estos tratados. Pero ustedes saben que un tratado que tiene 22 capítulos, pues uno tiene que mirar en una investigación tipo mixta, o sea, cualitativa, cuantitativa, encuestas, pero también entrevistas, eh, tratar de buscar un sector para poder, digamos, a través de las variables, medir los objetivos específicos y sobre todo las dimensiones y la operacionalización de las variables. Como se dice, los países a veces negocian, es cierto, pero a veces negocian productos muy sensitivos sin saber que evidentemente se necesita un plan paralelo de contingencia cuando esos aranceles son cero. Pero como nosotros en nuestros países, y me voy a ir a la región centroamericana, estamos llenos de políticos que llegan a estos puestos, pero evidentemente les gusta salir en las fotografías y firmar tratados, pero no ven a veces o no miden las consecuencias que se pueden dar cuando se hacen estas negociaciones. Entonces, el estudio analiza básicamente las implicaciones del Tratado de Promoción Comercial de los Estados Unidos en el sector arrocero, es decir, cómo ha transformado este tratado al sector arrocero desde el punto de vista de las importaciones, desde el punto de vista de la baja de aranceles que ha hecho presión a los productores locales. Nosotros perseguimos en este estudio, que es en conjunto con la Universidad de Panamá,
buscar precisamente una estrategia institucional, si es que alcanza, porque vamos a hacer un planteamiento más adelante, y buscar las alternativas, ¿verdad? Ya sean legislativas, que puedan mitigar la situación que se está dando en Panamá. Porque a diferencia de Centroamérica, donde yo he revisado el estado del arte, de las investigaciones que se han hecho, es que en Panamá el 90% de la población, según el último censo, 4.572.000 personas, consumen arroz, ¿ya? Y en donde efectivamente hay una necesidad apremiante con un alimento básico en nuestro país. Entonces, lo primero que nosotros dimensionamos es cuál es la importancia estratégica, en este caso, para el arroz. Pues lo primero que es un alimento básico, el arroz es fundamental en la dieta panameña, es decir, el 90% lo consume. Es más, a un panameño usted le pregunta, ¿ya almorzaste? Y si no has comido arroz, dice, no, no he almorzado, pero ya llevo como 3 bocas acá, como dicen acá en Costa Rica, ¿no? Seguridad alimentaria, pues la producción crucial para la autosuficiencia nacional y la estabilidad del suministro, pero sí hemos identificado una baja productividad. Miren, el Triángulo Norte hasta Nicaragua, en la revisión que nosotros hemos realizado, en estado del arte, nos mide que el rendimiento por hectárea está entre 55 y 66 quintales por hectárea. En Panamá estábamos en esos niveles, se ha hecho bastante esfuerzo, hay una mejora, estamos entre 93 y 100 quintales por hectárea. Sin embargo, sí sale bien marcado Costa Rica. Costa Rica está entre 150 a 200 quintales por hectárea. El problema de Costa Rica es otro, pero tocará en otra investigación centrarnos en Costa Rica. ¿Cuál es el panorama en Panamá? En primer lugar, con todo el tema de las estructuras de costo, la identificación que pudimos hacer a través de los resultados de la encuesta, es que hay un intervalo del costo de producir una hectárea de arroz en Panamá. Está entre 2.500 y 3.100 dólares. Este es un promedio, 2.700, porque acuérdense que en el arroz nosotros tenemos grandes productores, que en el caso de Panamá hay una concentración, 88% son grandes productores, y pequeños productores el resto, es decir, 12%. Otro elemento, les decía ya de los 100 quintales, que es el rendimiento, pero hay un tema en Panamá que el 80% es sin riego. ¿Y qué significa eso? Que estamos expuestos a todo el tema de los climas, si llueve o no llueve. Entonces eso genera mucha incertidumbre. Y por eso también estos temas vimos que hay una desconexión con el financiamiento, porque como es muy riesgoso, el tema está más centrado en el arroz en secano, pues dificulta, digamos, el desarrollo del sector en ese sentido. Veamos entonces los hallazgos más fundamentales de los factores de competitividad en esta investigación. Primero, bajos niveles tecnológicos, de la identificación en campo que pudimos recoger con encuestas, en este caso a través de una muestra determinística que nos las da el censo de población, el censo de agropecuario nacional, que también me tocó hacerlo. Un uso limitado de tecnología moderna reduce el rendimiento. Aquí, por ejemplo, si se compara con Costa Rica ha avanzado más en una agricultura, en ese sentido, en el arroz de precisión, que genera, digamos, mayores rendimientos. Problemas de infraestructura deficiente, problemas en el almacenamiento, el secado y el transporte post cosecha. Sigue siendo una limitante grande en Panamá, cuando se puede decir que tenemos los mejores puertos, porque ahí no está el problema. El problema es en esa logística interna que efectivamente necesita, digamos, una mayor inversión en infraestructura. Acceso a crédito limitado. Pero la noticia que uno de los bancos que prestan, esto no está recogido en la investigación, pero imagínense, el Banco de Desarrollo Agropecuario, que era el que prestaba sobre todo a tasas interesantes al sector, lo van a cerrar. Con eso les digo todo. Van a ponerlo como una línea de crédito dentro del Banco Nacional, que tiene otras prioridades. Entonces creo que el sector va a estar en una situación muy crítica. El otro tema es la desigualdad en la cadena de valor, sobre todo los pequeños y productores menores, que efectivamente pierden poder de negociación en toda esa gama, digamos, de valor. Otros temas:
Altos costos de producción, yo les mencionaba, 2.500, 3.100 el costo, 2.700 en promedio, que es lo que aparece acá. Estancamiento en rendimiento, aun cuando nosotros hemos avanzado ya a 100 quintales por hectárea, todavía estamos lejos. Bueno, está un poco más cerca de Colombia, que son 108 quintales, pero estamos lejos de Costa Rica. ¿Qué decir de otros países, por ejemplo, como China, Vietnam, etcétera, que producen, digamos, a grandes escalas con tecnologías muy interesantes? Competencia externa, las importaciones están estrangulando la producción local en Panamá y eso que no nos hemos metido en el tema, más allá del valor agregado, sino de los efectos en el empleo, sobre todo en la ruralidad, que puede conllevar grandes cordones de pobreza y la criminalidad que viene detrás de personas que ya no tienen esa actividad que se puedan dedicar a otras cosas. Infraestructura de riesgo insuficiente, el 80% de la producción es en secano y 100% están expuestos a la sequía. Panamá tuvo una sequía muy profunda que no solamente afectó a la agricultura, afectó también el tránsito por el canal de Panamá. Entonces yo creo que son temas que incluso no manejamos, no controlamos. Decimos nosotros los economistas son variables exógenas, ¿ya? Entonces ya la cosa se complica mucho más en este sentido. A ver, ¿cuál ha sido el impacto del Tratado de Promoción Comercial en Panamá que entró en vigencia el día de Noche de Brujas, el 31 de octubre del 2012? Bueno, incremento de las importaciones desde el 2012, más o menos en promedio 500.000 quintales por año, aunque en algunos años, cuando uno hace la curva, pues hay años que tienen mayores entradas de importaciones. Reducción arancelaria, desgravación progresiva, actualmente pagamos 9%, pero en el 2031 es cero. Y cuando es cero, ¿a quién controla? El que exporta en Panamá es un panameño y él va a buscar expectativas de negocio. Además que hay una cuota de arroz, porque lo que nosotros importamos es arroz paddy, que es arroz que hay que transformarlo, hay que procesarlo, pero también hay un compromiso que puede venir arroz ya totalmente procesado, directo al consumidor, que eso agrava más la situación de incluso no generar ni siquiera valores agregados en el componente de la molienda. Presión sobre los precios locales, sin duda, arroz importado de Estados Unidos con toda la tecnología, etcétera, competir con nuestros productores, pues mucha presión, sobre todo en los pequeños productores, pero también en productores medianos. Y ya para ir terminando, porque vamos a tratar de usar eficientemente el tiempo, nosotros, por ejemplo, en un estudio que se hizo por parte del Fondo Latinoamericano de Riego de Arroz, eso eran los indicadores que tenía Panamá hasta el 2013. Ahí ven, por ejemplo, la concentración de la producción, 88% de la producción proviene de grandes productores. Y hay una situación muy compleja, sobre todo en los marcos jurídicos que decía aquí mi amigo de El Salvador, ¿no? Del Banco Central. Cuando hay choques de conflictos entre tratados. Porque por un lado se saca la ley 17 que declara el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional, que es importante hacerlo, no vamos a decir que no, pero por otro lado tienes el acuerdo de la OMC que clasifica el arroz como un producto sensitivo y por eso Panamá lo negoció como un contingente arancelario, pero que efectivamente esas magnitudes o esas cantidades o esos volúmenes no afectan, digamos, la traza de la producción nacional, sino son los contingentes que negociamos con los Estados Unidos, en donde el universo arancelario, que ahí estoy de acuerdo contigo, con los Estados Unidos en CAFTA y República Dominicana y Panamá, era que todo el universo arancelario estaba en negociación. No hay exclusiones. Panamá logró una exclusión técnica en papas y cebolla. Es la única que tiene. Lo demás todo va a cero. Y el último de los mexicanos es el arroz del 31. Ya hay problema con los lácteos. Conflictos legales, importaciones irregulares y tensión con el TPC y leyes de soberanía alimentaria. Eso nosotros lo vemos como parches, porque Estados Unidos ahora con esta política del presidente Trump de 15% para Costa Rica, 10% para Panamá, 15% para El Salvador, etcétera. Nosotros, la data nos dice que estamos exportando a fechas del 2025 $264 millones a los Estados Unidos
libres de arancel. En principio era libre de arancel, pero ya nos están quitando el 10%, nos están quitando 26 millones, nos hace menos competitivos. Entonces, este es un tema que hay que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Qué es lo que proponemos desde la academia, desde la universidad? Primero, estrategia, institución, objetivo, revisión del tratado. Hay que presionar a los Estados Unidos para revisar el tratado. Eso es una competencia del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura. Revisar las cláusulas sensibles para el arroz. Si nos equivocamos y cometimos errores en la negociación, bueno, hay que subsanarlo. Hay que subsanarlo. Estos tratados no están escritos en piedra. Segundo, registro obligatorio de importaciones, porque también se cruzan el arroz. Aquí en Panamá ha entrado arroz de China, pero también el mismo Estado, a través de la compra pública, compra arroz para los grupos más vulnerables, pero eso también hace competencia. Entonces tiene que haber, digamos, un control en la trazabilidad y evitar precisamente esa evasión de controles. Auditoría de cumplimiento por parte de la Contraloría, verificar respecto a los decretos y leyes vigentes, y la promoción de arroz bajo en carbono, que es un tema que Costa Rica ha avanzado muy bien, y aquí vemos al VIDA y al IICA en incentivar este tipo de producción sostenible y diferenciada. Conclusiones claves ya para terminar, me queda 4 minutos 52 segundos. Más o menos, dice Randall. El arroz requiere protección estratégica para asegurar la soberanía alimentaria en Panamá. Y no solamente en Panamá, sino en Centroamérica. Nosotros no podemos estar dependiendo de importaciones. Hay desafíos del TPC, ha debilitado la producción local sin suficiente acompañamiento técnico, equilibrio necesario. Es posible conciliar compromisos con la defensa de la producción nacional, gestión institucional. Una gestión efectiva es vital para equilibrar las necesidades de los tratados comerciales. Altos costos reducen márgenes de capacidad de inversión. Baja tecnificación limita productividad y eficiencia. Rendimientos bajos afectan competitividad del sector. Falta de riesgo aumenta la vulnerabilidad climática. En conclusión, y como un principio ya para terminar, sé que la jornada es larga, estas jornadas siempre aquí hasta en la maestría eran larguísimas, uno se cansa. La mejora del sector arrocero no depende de una sola solución, sino de comprender cómo cada desafío se conecta con las demás para construir respuestas integrales sostenibles. Muchas gracias por la atención, los que se han quedado, y muchas gracias al CIMPE por invitarme. Gracias. Muchas gracias a don Samuel por su grata exposición. Hay como 3 elementos que quiero que dejemos ahí para adelante cuando venga la siguiente fase. El primero tiene que ver con el recordatorio importante que nos hace de que muchas de las veces se pierde de vista de que la política comercial es un fin en sí mismo. Y no se concibe como parte de la estrategia de desarrollo. Y lamentablemente desde los ministerios de Comercio Exterior eso es algo que pasa muy comúnmente, y dependiendo del poder que tengan los ministerios de Comercio Exterior, eso barre todo el resto de las políticas, dejando de lado el quehacer de los ministerios de Agricultura y otra serie de instancias relacionadas que tienen que ver con lo segundo que señalaba y que quería dejar por acá. Y es que hay que recordar que hay productos sensibles que requieren políticas para el momento en el que hay una desgravación completa de esos sectores. Y es otro tema en el que tradicionalmente se nos olvida, porque negociamos la desgravación arancelaria, la hace COMEX, pero a quien le toca arreglar las tortas posteriormente es a los otros ministerios, y muchas de las veces no tienen capacidad, no tienen la orientación política o no tienen el brazo ejecutivo para desarrollarlo. Y el tercer elemento es que cuando uno ve las 2 presentaciones, efectivamente termina de compatibilizar lo que tiene que ver con la sensibilidad política y geopolítica de los elementos que nos señalaba William, de las decisiones estratégicas de los diferentes países con la sensibilidad comercial. Entonces dejamos esos temas para dar un salto ahora a escuchar a Evelio Ruano, quien nos presenta la influencia geopolítica de la dinámica comercial entre El Salvador y China. Y acá, mientras Evelio se acomoda, nada más recordar, en el año 2009, Evelio publicaba en los cuadernos de trabajo del CIMPE un cuaderno de trabajo que se llamaba Síntesis y Análisis de la Política Económica Reciente de El Salvador, y los principales desafíos que se tenían al año 2009. Y ahora
16 años después viene con el tema de qué pasa en ese contexto con la interrelación entre El Salvador y China. Entonces esperemos que esta sea una segunda versión del cuaderno de trabajo que esperaremos pronto también sobre ese tema. Adelante, Belio. Muchas gracias, Randall. Bueno, para mí, sinceramente, es un momento de mucha emoción poder estar compartiendo con ustedes el día de ahora. Realmente agradezco al SIMPE por la invitación y al DAD por hacer posible mi presencia el día de hoy para esta presentación, que realmente es un tema que a mí en lo particular me interesó mucho para poder proponerlo para esta jornada, ya que pues es parte, digamos, de una etapa histórica que estamos viviendo de acontecimientos, digamos, muy importantes, donde China prácticamente es un actor principal, ¿verdad? Y bueno, no es comercial, ni traje este libro porque yo lo haya escrito, ya hubiera yo querido. Es un libro de Robin Niblet que se llama La Nueva Guerra Fría, cómo la disputa entre Estados Unidos y China dará forma a nuestro siglo. Y bueno, yo apenas lo estoy terminando de leer, voy por el tercer capítulo, pero sí es muy interesante este tema y justamente por eso hemos propuesto este tema de la influencia geopolítica en la dinámica comercial entre China y El Salvador. Y este, bueno, es el núcleo de globalización y comercio. Creo que eso ya lo sabíamos. Pues los objetivos de este pequeño, fue un ejercicio prácticamente el que hicimos de investigación, justamente con el propósito de esta jornada de analizar cómo los factores geopolíticos han moldeado y continúan influyendo en la relación comercial entre China y El Salvador. Evaluar el impacto de la iniciativa china de la nueva ruta de la seda que ya mencionaba el doctor Enrique Dussels el día de ayer en la economía salvadoreña y en la relación bilateral, y identificar los principales factores geopolíticos que han impulsado el crecimiento del comercio entre China y El Salvador. Bueno, realmente es un poco atrevimiento de parte mía traer el tema del comercio con China después de haber tenido la presentación magistral del doctor Enrique Dussels para la apertura de esta jornada. Pues yo no tengo tanto conocimiento del área de China como, pero sí del Salvador, digamos, puedo hablar con un poco más de propiedad, ¿verdad? Pero en la metodología empleada hicimos un análisis de series de tiempo que nos permitirá identificar tendencias y patrones en el comercio bilateral entre El Salvador y China, y esto lo estaría relacionando con eventos geopolíticos clave. Para la recopilación de datos nos valimos de fuentes del Banco Central de Reserva, el trabajo que posiblemente el compañero Alirio realiza en el banco, y las variables que se analizaron fue el valor total del comercio, de las exportaciones e importaciones y la estructura del comercio de los productos más importantes. Se estimaron los parámetros de unos modelos que se construyeron con una regresión polinómica que busca encontrar una curva que mejor se ajuste a los datos proporcionados a los datos históricos que se tienen del Banco Central de Reserva. Y bueno, como ustedes saben, minimizando la suma de cuadrados de las diferencias entre los valores reales y los valores predichos. Y la regresión lineal, que es similar a la regresión polinómica, salvo que en ok, se atrasó. Y luego en el análisis e interpretación, pues se identificaron tendencias, ciclos y puntos de inflexión en los valores de comercio. Y entre los principales resultados, vamos a ver primero los eventos geopolíticos que están alrededor, influenciando el comercio entre El Salvador y China.
y tenemos uno muy importante que es el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y El Salvador el 21 de agosto de 2018 con un comunicado conjunto. Costa Rica, si no recuerdo mal, cuando yo estuve estudiando acá, creo que fue en ese momento que se establecieron relaciones, creo yo, o un poco antes, creo yo que se habían establecido, ¿verdad? Nosotros ya un poco tarde rompimos relaciones con Taiwán y tomamos las relaciones con China Popular. Luego se firmaron memorandos de entendimiento en materia de cooperación, especialmente el memorando de cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda en 2018, ¿verdad? Que es una iniciativa que tiene China a nivel global, ¿verdad? Luego tenemos la firma de un convenio bilateral para la ejecución de varios proyectos de infraestructura financiados por China con cooperación no reembolsable en 2019. Acá no me metí un poco a analizar el tema de la inversión, pero sí, este es un factor importante que está alrededor del tema del comercio. Y luego, el 16 de abril de 2024, El Salvador y China anunciaron el inicio formal de negociaciones para un tratado de libre comercio, ¿verdad? El penúltimo punto que les mencionaba sobre los proyectos de infraestructura es una cooperación china por más de 500 millones de dólares, ¿verdad? Donde se comprenden proyectos que comunicacionalmente a nivel nacional y me atrevería a decir incluso internacional han sido muy impactantes, como por ejemplo la Biblioteca Nacional de El Salvador, que un proyecto de 50 millones de dólares para una biblioteca, o sea, como que llama la atención, ¿verdad? Entonces, el nuevo Estadio Nacional, el nuevo muelle del Puerto de la Libertad, que básicamente es un puerto a la par del viejo, ¿verdad? El parque de atracciones Sunset Park, que también fue financiado con cooperación china. La planta potabilizadora del lago de Ilopango, que es una planta muy importante que va a abastecer a una población importante en el área metropolitana de San Salvador. La ampliación de la carretera del litoral en Surf City, que va muy de acuerdo con la estrategia del gobierno de impulsar el turismo, y el proyecto de energía solar con Chagua de 30 megawatts. Para que lo vean en imágenes, por si todavía no han tenido la oportunidad de visitar recientemente nuestro país, acá tenemos la biblioteca, Sunset Park, el nuevo puerto. El estadio, ese todavía es un render, pero ya está, de hecho, en construcción. Bueno, en El Salvador tenemos un poco una broma de que se dice que casi todo está a nivel de render, ¿verdad? O sea, todo lo que, todo lo que se ofrece parece que solo va a quedar ahí a nivel de un dibujo, ¿verdad? Pero cuando hay cooperación china detrás, en realidad esto sí se está materializando, ¿verdad? Las tres imágenes de este lado son reales, ¿verdad? Y entonces hicimos un análisis exploratorio de datos de comercio para visualizar rápidamente una tendencia general y tener una idea de la dirección y la forma del cambio de las importaciones y exportaciones. Y tenemos las exportaciones desde El Salvador a China. Acá podemos ver la tendencia durante los últimos 20 años de las exportaciones hacia China desde El Salvador, y a partir de 2015 pueden ver un cambio importante. Justamente coincide con la entrada en gobierno de la gestión de Salvador Sánchez Serén, que fue el segundo gobierno del FMLN. Entonces ya a partir de ahí se empezó a ver un cambio y eso está relacionado con la composición de las exportaciones, porque si ven en 2024 el principal producto fue azúcar, 38 millones, lo demás casi no. Entonces
esta subida que ven acá es azúcar prácticamente. Y en estos años que no se alcanzó este nivel es porque no hubo exportación de azúcar, y justamente en 2018, donde se ve este pico acá, es el año del establecimiento de relaciones comerciales, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo los factores políticos juegan mucho a la hora de influenciar el comercio. Voy a tratar de acelerar mucho porque pensé que iba a ser más corta la presentación. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, el tercer producto son desperdicios de aluminio, que no son precisamente un reflejo de la competitividad o la capacidad productiva de nuestro país, pero exportamos eso hacia China. Y bueno, hicimos unos ejercicios de un par de modelos donde se usó la variable tiempo como explicativa de las exportaciones. En realidad, acá mi maestro Randall seguramente me diría que tendría que usar una variable dummy para introducir ahí el cambio, el cambio de la política para explicar el salto ese de escalón que se dio con el azúcar, pero acá usamos la polinómica grado 6 que ajusta mejor a los datos. Acá está un poco la interpretación, ajusta los datos de manera más precisa, capturando las fluctuaciones y picos. Y mientras que la tendencia lineal tiene un ajuste más débil a la serie de datos, pero tiene una tendencia, digamos, general al alza. Entonces, la línea de tendencia polinómica se ajusta mejor, pero eso no quiere decir que sea la mejor opción, porque siempre es necesario considerar la naturaleza de los datos y los factores externos que están influyendo en esta serie. Entonces, la línea lineal, aunque su R cuadrado es menor, puede ser más útil para mostrar la tendencia de crecimiento a largo plazo. Quizás un detalle que quería mencionarles es que tal vez quizás no voy a regresar hasta la lámina de la cooperación china de los 500 millones, pero en ese punto quería mencionar que ustedes podrían preguntarse, o todos tal vez nos preguntamos, ¿por qué China le interesa dar una cooperación tan grande a El Salvador? ¿Con base a qué, verdad? Y entonces les traigo por eso el libro, ¿verdad? La Nueva Guerra Fría. El Salvador, si ustedes recuerdan, fue escenario de la Guerra Fría, solo que para nosotros fue caliente, ¿verdad? Pero fue un escenario de la Guerra Fría, y esta nueva Guerra Fría es comercial. Entonces, no sé si estamos siendo indirectamente un nuevamente escenario de la Guerra Fría, solo que como ahora es comercial, ahora los intereses, digamos, son económicos de China, y por eso la cooperación con nuestro país, ¿verdad? Pero por otro lado, podríamos pensar también, viendo las importaciones anuales que se tienen desde China a El Salvador, donde vemos que hay una tendencia creciente, y de hecho acá se hace un poco más pronunciada. Acá tenemos el bache de la pandemia, y esto es un acumulado de 28 mil millones de dólares en los 20 años. Entonces, para China realmente una cooperación de 500 millones contra unas importaciones del Salvador por 28 mil millones de dólares, realmente para nosotros 500 millones puede parecer mucho, pero para ellos realmente con los flujos que están teniendo de comercio, realmente no es tan como significativo, ¿verdad? En el caso de ellos, en los primeros 10 líneas, digamos, de principales productos, tenemos teléfonos, computadoras, plástico, hierro, y estos 10
representan apenas menos de 900 millones. Y si ustedes ven, en 2024 llegamos casi a 2.700 millones. Entonces, esta lista aquí para abajo de la cantidad de productos que importamos desde China es importantísima, ¿verdad? Y la forma como eso puede estar afectando nuestras diferentes industrias por la competitividad que tiene China en costos, ¿verdad? Es realmente importante. Entonces, se hicieron también el ejercicio con dos modelos, una regresión polinómica de grado 6 y una lineal para las importaciones. Y obviamente la polinómica se ajustó de mejor manera por la flexibilidad que tiene para ajustarse a las fluctuaciones y picos. Esto habría que considerar el sobreajuste o overfitting de ese modelo, pero digamos, no me voy a detener quizás mucho en esta parte, pero la línea recta posiblemente sea la que al final se ajusta mejor para explicar la tendencia de crecimiento en las importaciones de China a El Salvador. Entonces, podría resultar importante para poder tener un modelo más preciso y explicativo la incorporación de otras variables económicas, explorar otros factores como la inflación, las remesas familiares, el PIB por su relación acá en la ecuación de ingreso nacional, el efecto de la pandemia y las políticas comerciales. Entonces, bueno, se construyó este modelo de regresión lineal múltiple, donde se tomaron las importaciones dependientes del año, la inflación, las remesas y el PIB para capturar, digamos, esta relación, ¿verdad? Las remesas aumentan el ingreso disponible, al igual que el PIB, lo que refuerza la relación con las importaciones. Ahora, hay que ver eso aplica para las importaciones en general, pero ¿por qué importaciones chinas, verdad? Eso habría que ver. Entonces, este, estos son los datos, por ejemplo, de inflación, donde la inflación obviamente eleva el valor de las importaciones, por ejemplo, a partir de la pandemia, aunque vemos que la inflación tampoco fue baja en años anteriores. Las remesas familiares, como ustedes saben, en El Salvador son un factor muy importante, pasando de casi 3.000 millones en 2005 a unos 8.000 millones en 2024. Y el PIB, que es modesto en El Salvador, pasando de unos 15.000 millones en 2005 a unos 34.000 millones en 2024. El efecto de la pandemia en los costos de transporte, en realidad, no sé qué tan significativo haya sido, pasando de 4.3 a 4.9 por efecto de la pandemia. Y en la política comercial, pues los factores que ya les había mencionado, ¿verdad? La ruptura de relaciones con Taiwán, la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero estos factores, digamos, no entraron en el modelo de regresión lineal múltiple, encontrando que estas variables son no estadísticamente significativas, las otras dos marginalmente significativas. Sin embargo, el R cuadrado múltiple mostraba un excelente valor, inclusive el R cuadrado ajustado. Entonces, analizando el modelo de regresión, prácticamente, bueno, esto es lo que les acabo de mencionar, prácticamente lo que tiene que ver con la significancia estadística de las variables. Entonces, en cuanto a la calidad del modelo,
esos valores indican que también el modelo se ajusta a los datos, ¿verdad? Entonces, el valor de 0.96 es muy alto, lo que significa que el 96% de la variabilidad en las importaciones puede ser explicada por estas variables que incluimos en el modelo. Y esta versión ajustada de R cuadrado que penaliza la inclusión de variables que no contribuyen significativamente al modelo también es muy alto, lo que significa que las variables, aunque independientemente no son ni significativas o marginalmente significativas, en su conjunto las variables son relevantes, ¿verdad? El estadístico F, el valor es 103 con un valor P extremadamente bajo, lo que indica que al menos una de las variables es útil para predecir las importaciones, lo que indica que el modelo es un buen predictor, digamos, en su conjunto. Entonces, bueno, acá se repite un poco. Y esto lo que puede sugerir que la combinación de las variables es lo que realmente importa y no tanto en sí individualmente, pero se podría considerar evaluar la multicolinealidad, ya que posiblemente variables como PIB y remesas, como vemos que la tendencia es creciente, puede ser de que estén correlacionadas, lo que lo que afecta la significancia de los coeficientes individuales. Y se podría intentar correr otros modelos eliminando algunas variables no significativas para ver cómo se comporta el modelo. Bueno, traía estos otros gráficos que no sé, son un poco de los valores, no sé cómo estamos con con el tiempo. Eh, Estamos con los residuos versus los valores ajustados. Esto debería ser una línea recta, pero vemos de que en este caso hay una posible falta de linealidad en los datos, ¿verdad? Entonces, posiblemente el modelo no se ajusta. En el gráfico normal QQ, aquí debería de seguir los datos la diagonal, ¿verdad? Pero en este caso hay alguna desviación en los extremos, en estos extremos, lo que sugiere que están aproximadamente los datos distribuidos de manera normal, lo cual es un buen indicio para el modelo. Y tenemos de escala ubicación, donde la línea roja tiene una curvilínea ascendente y la dispersión de los puntos no es constante, lo que sugiere posible heteroscedasticidad. Y en el gráfico de residuos versus apalancamiento, hay puntos que se encuentran fuera de la línea de la distancia de Cook, lo que significa que hay valores que están afectando los resultados del modelo. Y bueno, esto ya lo mencioné básicamente, la interpretación gráfica. Como conclusiones, y con esto prácticamente es la penúltima lámina, la geopolítica juega un papel fundamental en la relación comercial entre El Salvador y China. Eventos como el establecimiento de relaciones diplomáticas y la firma de acuerdos de cooperación han sido determinantes para el crecimiento del comercio. La iniciativa de la nueva ruta de la seda ha tenido un impacto significativo en la economía salvadoreña y es necesario considerar factores externos como crisis globales y políticas comerciales para analizar el comercio bilateral. Pues las implicaciones son que comprender la relación entre geopolítica y comercio que es crucial para diseñar políticas comerciales efectivas. El análisis de series de tiempo es una herramienta útil. Y en resumen, el análisis demuestra la importancia de la geopolítica en la configuración de las relaciones comerciales entre países, que digamos que es un poco
los efectos que no se miran, de dónde salen, ¿verdad? Que provocan los cambios en el comercio, ¿verdad? Que se menciona, pero que cuantificar esa parte es como un poco difícil y es un poco lo que se logra apreciar, digamos, en los datos, ¿verdad? Y bueno, con eso nada más agradecerles por su amable atención. Gracias a Evelio por la presentación. Es evidente que intentar modelar las exportaciones con China pre y post es un ejercicio econométrico terriblemente complicado porque usted lo que tiene es un cambio estructural y en el caso de El Salvador uno diría a forma de caricatura que es un cambio estructural de un shock de insulina o un shock diabético, porque es un efecto en azúcar. Pero no solo El Salvador, todos los países sufren lo mismo y usted no puede modelar ese tipo de elementos. Pero entonces, ese tema es claro, pero en las importaciones, la dinámica de producción nacional juega un rol fundamental y ahí se ve más claramente ese espacio en específico. Daniela me está haciendo presión psicológica, pero faltan 7 minutos. Entonces, yo creo que llegamos al final de la jornada, pero es sano abrir un pequeño espacito para, si alguien de ustedes quiere hacerle una consulta a ellos, para no hacérselas yo, que no la digan. Y entonces le damos el espacio al compañero que está por allá. Sael. Solo para la última presentación de la inversión de 500 millones que está haciendo China en El Salvador. Hay una, no sé si crítica, pero es una observación que se le hace a ese proceso de inversión que ha hecho China en algunas inversiones en América Latina, África, y es el tema de que muchos proyectos los hacen con empresas chinas, utilizando mano de obra china también. Entonces, quisiera saber si en el caso de Salvador es así o ha sido diferente. Quizá, y para pegarlo a la fase final, ponerles un componente adicional para los tres. Y pensando en graduados de la maestría de política económica con amplia experiencia en estos temas, presentando temas altamente relevantes para la región latinoamericana y centroamericana en particular, si tuvieran hoy que cerrar esto señalando dos recomendaciones de política económica puntuales en cada uno de los tres casos que ustedes analizaron, ¿cuáles serían esas dos recomendaciones de política económica desde la perspectiva de cada caso en particular? Le damos 2 minutos a cada uno de ustedes, pero Gerardo quiere ampliar esa pregunta. Es, eh, a ver, es impensable hacer la pregunta de los aranceles de Trump. O sea, es fácil hacerla, por eso dije que la pregunta es corta, pero la respuesta puede ser muy larga. Entonces, si pueden incluir en la reflexión cómo se está visualizando el efecto de esta nueva política, ¿verdad? Que se brinca toda la institucionalidad, las negociaciones, los tratados, etcétera. Ya con eso les damos 2 minutos y medio a cada uno. Bueno, ya que tengo yo el micrófono y no lo suelto, y no lo suelto, pues creo que me toca empezar, bueno, primero con la pregunta de Sael. Pues realmente, Sael, tú que estás en Honduras, pues en El Salvador, estos acuerdos de cooperación con China no necesariamente han sido tal vez como muy publicitados en cuanto a sus detalles. Muchas cosas quedan así como que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que hay detrás, pero sí hemos podido ver que por ejemplo, la mano de obra es china. Bueno, creo que pasó en Costa Rica también similar, de que los materiales eran chinos, el diseño era chino, todo prácticamente, en cuanto a esas inversiones, prácticamente eh, China está involucrada. No es como una transferencia, digamos, financiera, digamos, que se configure
para esta cooperación, ¿verdad? Pero sí, por si le llega en algún momento, posiblemente le llegue en esa manera. Sí, luego con lo demás, bueno, recomendaciones de política, bueno, realmente en el contexto, por lo menos para lo que toca en El Salvador, eh, lo que se ha estado trabajando recientemente, y digamos hay que reconocerlo porque yo sé que con el elefante que está ahí en la habitación, que es Nayib Bukele, ¿verdad? Siempre hay que considerar que hay factores impredecibles ahí en esas determinaciones de las políticas que se pueden ir dando, pero sí hay que reconocer, eh, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo en temas de educación, eh, con el desarrollo de las escuelas, la implementación de la tecnología, que esos son apuestas como a un más largo plazo, pero que, digamos, buscan elevar de alguna manera la capacidad productiva de nuestro país, que, digamos, hasta anteriormente, pues prácticamente era muy limitada, ¿verdad? Y eso restringe en buena medida la calidad, digamos, de las inversiones que atraemos como país, perdón, al contrario de Costa Rica, ¿verdad? Que cuenta con un recurso humano mucho más calificado y atrae inversiones, digamos, de otro tipo, ¿verdad? Entonces, en el caso de El Salvador se está haciendo ese trabajo, pero que va un poco más a largo plazo, ¿verdad? Digamos, eso podría mencionar como un punto. Y luego otro trabajo que se ha estado haciendo por parte del gobierno tiene que ver con establecer como relaciones políticas que vienen como a facilitar eh, acuerdos económicos y de inversión y de comercio, que digamos, no sé qué tanto se explican por la competitividad de nuestro país como por el hecho de buscar ese tipo de relacionamiento. Entonces, yo por lo menos es mi percepción que tengo de algunas cosas que se están dando en nuestro país, algunas eh, por hablar, por ejemplo, del establecimiento de la sede de Google en El Salvador, que digamos, no sé qué tendría que ver con la calidad, la cantidad de ingenieros que podamos tener en nuestro país, ¿verdad? Más una cuestión como de relacionamiento. Creo que eso lo ha explotado de buena manera el gobierno actual, ¿verdad? Entonces, por ahí, por eso, esas dos cuestiones son las que yo, digamos, he observado que, digamos, podrían continuar potenciando, digamos, el comercio, digamos, en nuestro país en el sentido de favorecer las exportaciones. Listo. Ok, bueno, vamos primero con la pregunta del doctor Jiménez. Interesante. Y en temas de globalización y política comercial, esa pregunta es evidente que tenía que estar en el tablero. Sí, definitivamente esto, doctor, esta política estadounidense de shock, violatoria de todas las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero no solamente eso, sino violatoria de todos los tratados que ha firmado, les ha valido, pues han mantenido una política unilateral, básicamente como un ánfora, de decir a este le toca 15%, el otro 10%, ya los impactos en Panamá los estamos viendo, y yo decía de la data de 264, un 10%, estamos hablando de 26 millones que ya se está perdiendo, y eso es pérdida de competitividad. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema. Yo creo que los países tenemos que trabajar en bloques, en ese sentido, no estar aislado, un poco lo decía el doctor Enrique en su primera presentación, ¿no? Él hablaba de triangulación, pero al final es integrar posiciones para también
tener fortaleza en la negociación, en cualquier ámbito, en el ámbito multilateral, en el ámbito regional y también incluso bilateral que pueden hacerse esas capacidades. Acá con Randall, bueno, yo creo, Randall, que como está el panorama, yo creo que un tema importante es ser humilde, que si fallamos, recomponer eso. Recomponer eso sería una política comercial de diálogo y decir, yo tengo problema en este rubro y yo tengo que tener otros escenarios para salir de esta situación. Caso de Panamá, el arroz, Costa Rica también tiene problemas en algunos productos y yo coincido contigo que a veces se negocia, pero no con el acompañamiento de los que tienen que llevar la política interna. Y el otro tema de accionar de política comercial en lo interno, yo lo diría en la parte productiva. Hoy se habló de transformación productiva, irnos a productos que se alejen de los temas, digamos, de impactos, sobre todo en la salud humana, de agroquímicos, estas cosas, hacerlas más limpias, y eso nos puede dar una marca a nivel, digamos, de varios socios comerciales como Europa, por ejemplo, Estados Unidos, por qué no decirlo, y otros. Yo creo que esas dos yo creo que serían mi aporte. William, 2 minutos de cierre. Ok. Yo espero que se puedan divulgar las presentaciones. Voy a tratar de responder en el sentido de la presentación. Un texto sin contexto siempre es un buen pretexto, decía un jesuita. Y el contexto es que la globalización como la conocimos ya se acabó. Hay un corte ahí. Y lo otro es, contra no solo los aranceles, es la seguridad nacional. Y aquí está este teorema de ciencia política, el dilema de Tucídides. Tucídides es un historiador el que planteaba el problema de la guerra. Y él decía que cuando una potencia emergente hace rivalidad contra una potencia establecida, hay conflicto. Y eso es lo que hemos visto. Hay conflicto. La diferencia es que ya no es una rivalidad entre dos polos, aunque lo veamos así. ¿Por qué? Porque el retorno ruso. Rusia también está jugando. El BRIC está jugando. Es decir, las reglas con las que se jugaba antes se están cambiando. Ahora, a nosotros fuimos formados en el institucionalismo de respetar y hacer una buena negociación, ¿verdad? Pero 15%, 18%. Entonces, por bien, 10. Rompe con todo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Lo que yo descubrí en la investigación es que los países son egoístas. Los países centroamericanos quieren solucionar el problema por sí mismos. No lo pueden solucionar a través de los mecanismos que tienen. Por ejemplo, algo que bonito que nos dejó en la integración económica, el arancel externo común. Pero si yo llevo ese tema a la discusión de que los países creen, porque hay una cláusula, está reconocida ante la OMC, está reconocida entre otros tratados, ¿por qué no lo elevamos en un arancel externo común? Por una medida de reciprocidad, pero no creo que lo hagamos. Entonces, no es por ahí. Entonces, ¿por dónde es? Veamos a nivel de cada país, complicado, complicado. Entonces, políticas de mediano plazo para transformación productiva, no hay tiempo. El tema del arroz, nosotros ya lo vivimos con maíz, terrible. Fue el último que se desgravó, fue el último contingente y ahora estamos explotados. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? A nivel unilateral, me parece que lo que podrían hacer los gobiernos, pero que no se les mire esa voluntad, es tratar de encontrar un bloque de negociación común. Y el mejor mecanismo debería ser el Comieco y el SICA, pero no se mira en esa línea. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel individual? Buscar un punto de acomodamiento, ver cómo vamos calibrando políticas que nos permitan el impacto, ¿verdad? Tratar de sostener el impacto. Y no todos podemos hacerlo igual. ¿Por qué? Por los panoramas fiscales de nuestros países. Entonces, cada país va a hacer lo que puede con lo que tiene. Y en el caso de, por ejemplo, de la zona sur de Centroamérica, tiene más posibilidades de hacer planes de contingencia que los países de la zona norte. ¿Por qué? Por eso. Entonces, hablando en positivo,
sería que busquen medidas de mitigación a nivel local y hacer un proceso de transición hacia una posición comercial un poco más conveniente. Gracias, William. Les agradecemos a William, a Samuel y a Evelio por su participación y les damos un aplauso.